buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Juez de primera instancia penal de Quetzaltenango, Josué Felipe Baquiash, se convierte en el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial. Diputados de la bancada líder aseguran estar anuentes a analizar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la nación para el año 2015. Presidente Otto Pérez Molina da a conocer que se podría considerar el monto de los bonos del Tesoro por 4.000 millones de quetzales para financiar el presupuesto actual. Luego de 5 rondas, la Comisión de Postulación a Contralor General de Cuentas aún no define el listado final de candidatos. En México encuentran 10 fosas donde hay restos humanos que podrían ser los de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Han sido juramentados los magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. El organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia ya tienen nuevo presidente. José Felipe Baquiash ha sido electo y con esto finaliza un polémico proceso de selección y elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de Salas de Apelaciones. El 13 de octubre, los jueces recién electos debieron asumir sus puestos, pero al menos 5 amparos interpuestos en la Corte de Constitucionalidad interrumpieron el proceso, debido a que la CC ordenó detener todo. Sin embargo, la misma Corte, luego de analizar los recursos, argumentó que las pruebas de presuntos vicios en la elección de los magistrados no eran suficientes y dio su aval para que todo regresara a la normalidad. Su trabajo cotidiano vamos a poder obtener los resultados que la sociedad espera y de esta forma recobrar la credibilidad al sistema de justicia, toda vez que enfrentamos una crisis en distintos niveles y este desafío lo vamos a asumir con una corte de alto prestigio, trabajando de forma granítica y de forma unida en beneficio de la población guatemalteca. Solo quedaba la juramentación por parte del Congreso de la República y fue así como el presidente del Legislativo, Arístides Crespo, lo hizo. Los nuevos magistrados recibieron los aplausos y felicitaciones de los diputados. Con esto queda finalizado un proceso que estuvo lleno de polémica, en el cual no solo estuvieron involucrados los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino también los magistrados de las salas de apelaciones. Desde peticiones de antejuicios, grabaciones y hasta abogados, formaron una trama que llega a su fin con la juramentación de los profesionales que tienen en sus manos los destinos de la justicia de Guatemala. Tras su juramentación, el magistrado Josué Felipe Baquiash se ha convertido en el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Él asumió este lunes como presidente del organismo judicial. Tras su juramentación en el organismo legislativo, en su primera intervención aseguró que son pocos los sectores de la sociedad civil que están en contra de la toma de posesión de los magistrados. Según el presidente, la mayoría está de acuerdo con la nueva Corte Suprema de Justicia. Siempre somos respetuosos del Estado de Derecho, ¿verdad? Nosotros sabemos que fuimos electos legal y constitucionalmente, pero no son todos los sectores.
No todos, en mi caso pues yo trabajo para Quetzaltenango y allá no se escucha nada de esto. Según lo que he advertido, son pocas las organizaciones que están en ese acuerdo. Josué Felipe Baquiash es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, magíster Artium en Derecho Notarial para la Universidad Mariano Gálvez, maestro en Derecho Penal con distinción cum laude por la Universidad de San Carlos de Guatemala, máster en especialización en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, España, magíster Artium en Derecho Procesal Civil y Mercantil con distinción cum laude por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, juez de sentencia penal en Quetzaltenango con más de 27 años de carrera judicial ininterrumpida. Además ha sido profesor a nivel de pregrado y posgrado de los cursos de Derecho Penal y Procesal Penal, Universidad Rafael Andívar, Campus Quetzaltenango, Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad Mariano Gálvez. Momento de hacer un enlace hasta la torre de tribunales. Hay mucha actividad allá con la ya juramentación y toma de posesión de los nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. El reporte está a cargo de mi compañera Estela Nog. Adelante, Estela, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, y en efecto concluye ya la sesión solemne. Está a unos minutos de concluir la sesión solemne acá en la Corte Suprema de Justicia, en donde ya han asumido el cargo los 13 magistrados 2015, 2014, 2019. Ellos estarán a cargo de la Corte Suprema de Justicia, tanto de la forma administrativa como de lo operativo de este ente de poder de Estado. Hasta el momento ya se ha hecho la actividad en la cual el magistrado José ha asumido el cargo de presidente. Baquiash ha asumido el cargo como presidente del organismo judicial a manos del presidente del Congreso de la República, Arístides Crespo, el presidente de la República, acompañando en la actividad. Al fondo usted puede ver también con las imágenes de mi compañero Manolo Arriola, cada uno de los magistrados al fondo de este salón acompañan a los magistrados salientes. Concluye entonces, las imágenes usted puede, lo dejo con las imágenes, le dejo con las imágenes y las últimas palabras del presidente. Doy por finalizado este evento. Buenas noches. Mi compañera Estela Nog, desde la torre de tribunales escuchábamos las palabras finales del nuevo presidente del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia, el licenciado Josué Felipe Baquiash. Seguimos con las noticias. He de contarle ahora de que hay poco consenso, es más, no existe consenso entre la Comisión de Postulación para elegir al nuevo Contralor General de Cuentas. 5 rondas de votación y aún no se define la lista. Los 19 profesionales que forman la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas continúan sin formular un listado final de 6 aspirantes a la Contraloría. Ya se ha llevado la 5ª ronda de votaciones y la polarización es evidente. Ninguno de los candidatos logra los 13 votos necesarios para formar parte del listado, de donde los diputados deberán escoger a uno que sea el sustituto de Nora Segura. La rivalidad es evidente entre los que apoyan al excontralor Carlos Mencos y a Sergio Pérez, quien es el actual subcontralor de probidad de gasto. Pero ambos grupos, para no entrampar más el proceso, se pusieron de acuerdo y decidieron apoyarse mutuamente para que ambos pasaran a la lista de 6. Sin embargo, hay otro grupo de los comisionados llamado de los independientes, quienes consensuaron no votar por Mencos y Pérez, por lo que todo sigue detenido. Este grupo denominado Independientes ha propuesto al exdecano de la Universidad Rural, Carlos Echeverría, pero los allegados a Mencos y Pérez no lo quieren en la lista final. En resumen, dentro de la Comisión de Postulación de la Contraloría General de Cuentas, todo es una división que está haciendo que el proceso se siga dilatando. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Vamos con las noticias, asegurando que han realizado un minucioso análisis del proyecto de presupuesto. La bancada líder asegura estar dispuesta a la aprobación del presupuesto general para el año 2015.
La bancada Libertad Democrática Renovada en conferencia de prensa dio a conocer que estarían dispuestos a considerar, a aprobar y a analizar el proyecto de presupuesto para 2015. Según la bancada roja, son 4 puntos específicos los que ellos estarán analizando, entre ellos bajar el techo presupuestario, los candados en las finanzas de las carteras y la deuda con los sindicatos. Según ellos, la primordial es buscar el financiamiento presupuestario. De reconsiderar el tema del presupuesto. ¿Qué significa esto? Lo vamos a entrar a analizar de una forma responsable, de una forma analítica y tratar, por ejemplo, los primeros puntos. Uno de ellos, ver el tema salarial de los sectores de educación, salud, y con base a las solicitudes de pláticas que han tenido con la bancada, los vamos a seguir haciendo en el curso de hoy y mañana para definir el tema salarial, 1. Número 2, creemos que debe darse un análisis en cuanto a los gastos superfluos. No podemos estar diciendo que hay pobreza, que no hay plata, cuando se están gastando 169 millones en camioncitos del FODES. Actualmente la bancada líder tiene 53 diputados. Con estos votos, el Partido Patriota llegaría al mínimo para aprobar en 3 lecturas el presupuesto y, si se lo proponen, hasta de urgencia nacional, pues la UNE y Creo también están anuentes. Y hablando siempre de temas presupuestarios, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, manifestó su anuencia a considerar una reducción al monto de los bonos del Tesoro que pretenden ser aprobados por el Congreso de la República. Actualmente el proyecto es por 4.000 millones de quetzales. Sí hay la flexibilidad para discutir si realmente se puede bajar un poco, que no sean los 4.000 millones, pero de que sí son necesarios, pues siguen siendo necesarios, si no, de lo contrario se cerraría con una deuda muy fuerte de parte de todas las instituciones o programas que se han ido recortando de parte del Ejecutivo. Y lo peor de esto es que se estaría, aunque haya presupuesto, si no hay bonos, se estaría arrancando el próximo año con una deuda de arrastre que los primeros ingresos de los primeros meses se estarían que dedicar a el pago de esa deuda que quedaría pendiente de este año. Momento del clima, es Diana Guerra. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día lunes 24 de noviembre y como todos los lunes, Juan Luis Font, Paolo Hurtado, estamos listos para arrancar con las conversaciones de esta noche. Y no se puede tratar un tema distinto que el del juramento y la toma de posesión de los magistrados que integran la nueva Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones. Bienvenida, Paola. ¿Qué tal? Buenas noches. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Javier Monterroso es abogado, es analista independiente en temas de justicia y seguridad. Hasta hace muy poco era asesor directo de la fiscal general Claudia Paz y Paz. Se encuentra con nosotros también Lorena Escobar, quien es abogada igualmente, es analista del área de justicia de ACIES, la Asociación para la Investigación de Ciencias Económicas y Sociales. Sí, siempre digo mal el... A ver, así es. Así es. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45. Señores, buenas noches. ¿Qué se puede hablar de esta primera impresión que genera esa Corte tomando posesión, la Corte Suprema de Justicia? Un presidente, ya fue designado el magistrado Baquiash, con la señora Blanca Stalin como presidenta de la Cámara de Penal, el ex Procurador General de la Nación como magistrado de la Cámara o presidente de la Cámara Civil. Bueno, ¿qué impresión en general les da esta Corte que asume hoy? Empezamos con don Javier, ¿le parece? Bueno, muchas gracias. Yo creo que es un día histórico para Guatemala el día de hoy, independientemente de otras valoraciones que se hagan. Es la primera vez en la historia de Guatemala donde una persona indígena ocupa la presidencia de uno de los 3 poderes del Estado, en este caso del Poder Judicial. De hecho, me impresionó mucho que el presidente del organismo judicial, el licenciado Baquiash, el doctor Baquiash, haya iniciado su discurso en idioma quiché. Eso me parece que es una buena señal de que en Guatemala, a pesar de los pesares, hay avances en algunos temas. Hace años, y se puede ver cuando se veía en la sala previa a entrar a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, están las fotos de todos los presidentes de la historia de Guatemala, del organismo judicial, y por primera vez va a haber alguien
que reivindica ser indígena, que se conoce por ser indígena, y eso me parece muy positivo. También es alguien de carrera judicial. Algo tan poco común en la Corte Suprema de Justicia. La mayoría de presidentes de la Corte Suprema de Justicia no ha sido necesariamente del Poder Judicial. Esta es una persona que viene de carrera de ser juez, ser magistrado. Me parece que eso significa, en ese tema específico, un avance. También en el mismo sentido me parece que hay, por primera vez en la historia de las Cortes Supremas en Guatemala, una mayor presencia de mujeres. Hay 5 mujeres. Históricamente solo ha habido una en un par de Cortes Supremas. Ahora por primera vez hay 5 mujeres. En términos simbólicos, en términos de igualdad de género y en términos de presencia indígena, eso es un avance. Avance, ¿lo ve usted así, Lorena? Sí, también, es decir, también guardando las distancias y las valoraciones, habría que agregar un componente adicional. 10 de ellos han ocupado magistraturas, quiere decir que tienen ya experiencia en el ejercicio del cargo, al menos judicial. Hay diferencia en otras cortes en donde hemos visto más otros tipos de abogados con otro ejercicio y otra experiencia. En esta, al menos 3 de ellos no han hecho carrera o no han estado en una magistratura, pero sí han tenido contacto directo con el sistema de justicia, el resto. Pero digamos, diciendo todo esto, ¿qué sentido tenía entonces oponerse al proceso que se realizó para integrar las Cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones? Si esta Corte Suprema que ustedes están valorando el día de hoy... ¿Pinta también? ¿Pinta también? No, es que no, estamos haciendo las primeras valoraciones, eso sí. En el proceso hubo muchos señalamientos. No se siguió, al menos la percepción que tuvieron quienes interpusieron las acciones. Hubo procedimientos que no se respetaron, las calificaciones no fueron, tampoco la tabla de gradación fue respetada a criterio de muchos abogados, y la transparencia en el proceso pues nubló no solamente el de la Corte Suprema de Justicia, sino que también hay que entender de las salas de apelaciones. Además de esto, y quien el más afectado, el más señalado ha sido el proceso de comisión de postulación de las salas, ¿verdad? Las primeras apreciaciones son esas. Hay que también entender que de estos magistrados, algunos sí tuvieron tachas, ¿verdad? Señalamientos que al final, pues lo deseable es no tener en una corte magistrados que tengan ese tipo de señalamientos. Javier piensa lo mismo. Miren, hay que establecer una cosa. El sistema constitucional es el que permite estas situaciones. Un sistema constitucional que deja que los propios abogados elijan a los magistrados ya de por sí está mal. Un abogado después, ¿cómo le va a pedir, cómo va a litigar en situación de igualdad con otro abogado si este abogado estuvo eligiendo a los que están más magistrados? Luego, esto de la prohibición, de que no existe prohibición en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están en una comisión, los magistrados de apelaciones están en otra comisión y a la vez se eligen, es un voto cruzado, que es éticamente reprochable pero legalmente permitido. Es decir, estamos pidiéndole en ocasiones, la sociedad civil cae en pedirle a la Corte de Constitucionalidad o a otros órganos que cambie las reglas del juego cuando las reglas del juego son las que están mal. Yo creo que este sistema que tenemos constitucional ya se agotó. Estas son las elecciones más cuestionadas del Poder Judicial, pero es un problema de sistema, no es un problema de voluntades, no es un problema de que haya más negociaciones en esta elección que en otras. Siempre han sido los mismos actores, siempre han sido un gobierno el que está intentando meter las manos en el sector justicia. Cubrir su retirada, básicamente. Claro, y también siempre han habido actores del sistema de justicia. Los 13 señores y señoras que están hoy tomando posesión del cargo, ¿en qué se va a ver reflejada esa crítica hacia que vulneraron la independencia judicial, que no se respetó la carrera judicial? ¿Cómo veremos en una corte como esta que empieza hoy? Ese es el primer reto. Ese es el primer reto que ellos tienen. Demostrar que tienen independencia judicial a la hora de fallar, a la hora de tomar decisiones. Porque las fuertes acusaciones, como lo dijo ya Javier, es de esta relación de poder que se da por el sistema ya establecido en la Constitución. Entonces, ese va a ser, sobre todo ante una contienda electoral, ante muchas cosas, retos que se le presentan a Guatemala el próximo año. Ese va a ser el punto de esta corte, el talón de Aquiles entre tantos otros. Javier, la audiencia está diciendo, una persona dice ahorita vía Twitter, yo escucho a los analistas y pienso que entonces los guatemaltecos nos rayamos con esta corte que tenemos. No, no necesariamente. A ver, lo que estoy planteando es que hay
buenas personas en la Corte Suprema de Justicia, igual que hay buenas personas en la Corte de Apelaciones, hay buenos profesionales de carrera, representantes de la diversidad guatemalteca. Eso es lo que estamos planteando. Ahora, estos cuestionamientos, definitivamente concuerdo con Lorena, tendrán que demostrarse qué tanta independencia tiene la Corte. Y les doy un ejemplo muy claro. Esta Corte va a tener que resolver el amparo en definitiva que presentó el Partido Patriota contra el Tribunal Supremo Electoral por suspender el partido y quitar a la vicepresidenta de secretaria general. O sea, esta Corte es la que va a conocer el amparo en definitiva, porque lo que se conoció anteriormente fue el amparo provisional. Ese es un primer reto para la Corte Suprema de Justicia en relación a su independencia. Pero ¿tiene todavía posibilidades de prosperar ese amparo? Digo, si la Corte de Constitucionalidad ya ha dejado en firme la decisión Es que solo el amparo provisional, Juan Luis. Es igual que el caso que acaba de pasar. Tenemos que ir al amparo de fondo. No se ha conocido. De fondo. Claro, lo que se conoció fue nada más la necesidad o no de suspender provisionalmente la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Pero ahora se va a conocer a fondo el tema. Entonces ahí va a haber un reto para la independencia. Es un excelente ejemplo para ver cómo se van a ir midiendo las independencias de los magistrados. Pero señores, ¿es justo que los veamos independientes solo si resuelven en contra del oficialismo? No. Yo no creo que esos son de sí o no. Son indicadores, nada más. Claro, también hay una valoración jurídica en ese sentido del razonamiento del tribunal, que la Corte Suprema tiene la facultad de revisarlo y decirle que está mal, pero depende también del razonamiento jurídico que esta Corte haga. Pero les presento eso como el ejemplo tal vez más palpable, porque también si la Corte resuelve en contra del Tribunal Supremo Electoral, van a haber muchos cuestionamientos sobre ese tema y posiblemente jurídicamente tengan razón. Entonces, no es que sea, digamos, sofista en sentido de que todo es relativo, pero sí tenemos que ser claros en que también los cuestionamientos que se hicieron al proceso de selección creo que en alguna forma se salieron de la mano un poco. Asegurar que ningún magistrado es honrado, que ningún magistrado es honesto o que todos tienen una violación a la independencia judicial me parece exagerado. Hay casos de casos. Señores, el abogado del Estado, del presidente, va a presidir la Cámara Civil. ¿Qué casos próximos o qué casos son con los que se va a medir esa independencia del señor Vladimir Aguilar, por ejemplo? Ay, pues es que ahí hay una serie de casos. Depende de lo que llegue. Primero, acuérdense que no solo en la Cámara, ¿verdad? Recuérdense que también las decisiones son en pleno. Y esas decisiones son también cruciales. Ante una contienda electoral van a conocer también, o van a tomar decisiones administrativas. Es una serie de cosas. Y ahorita la mente no tengo ninguno civil. Mire, por ejemplo, hay muchos casos que se van a resolver en relación a temas tributarios, por ejemplo, en la Cámara Civil. Pero si el ex procurador general de la Nación, Vladimir Aguilar, conoció alguno de esos casos y opinó, siendo procurador general de la Nación, podría ser que lo recusaran ya como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la justicia también tiene algunas formas. Hay otro ejemplo. Una de las magistradas es esposa de un diputado del Partido Patriota. Y no sé en qué Cámara está la licenciada Silvia García, pero en casos donde tenga que ver el Partido Patriota, ella tendrá que inhibirse de conocer estos casos. Esos son los tipos de controles. ¿Qué significa que en esta ocasión los magistrados, a diferencia de la Corte anterior, no hayan tenido grandes dificultades, o por lo menos no se hayan conocido esas dificultades, para elegir a un presidente de la Corte Suprema? Recuerden ustedes las interminables rondas de elección de la Corte previa y la Corte anterior para elegir cada año a un nuevo presidente. Bueno, al menos eso es una buena señal, ¿verdad? Que hay algún consenso, que están llegando de inmediato con alguien ya no polémico, ¿verdad? Alguien que no es cuestionado, que tiene carrera, todas las características que mencionó Javier al principio, y que entonces tratan de dar un mensaje político al resto de la población y a los demás organismos del Estado. Y creo yo que él va a promover, obviamente, por su trayectoria, el fortalecimiento del sistema de justicia penal. Por eso podría ser. Y además, pero quedan pendientes, acuérdense que son 5 años. Entonces quedan pendientes las elecciones de otros presidentes. Generalmente el primer año no es el que da problema para elegir son los últimos. Javier, ¿se percibe en ese momento la organización de grupos adentro de la Corte, como si vimos dos corrientes distintas de magistrados durante la Corte previa? Creo que es prematuro todavía para poder
identificar a estos grupos. Posiblemente más adelante se estén agrupando también, se agrupan por diversas razones, no solo por los sectores de donde vienen. De hecho, se agrupan por afinidades, se agrupan por cuestiones hasta infantiles en algunas ocasiones en las cortes pasadas, pero en otras ocasiones sí se agrupan en relación a determinados temas polémicos. Puede ser que en uno de esos temas polémicos se evidencie si hay grupos, pero creo que por el momento es muy prematuro. Creo que la elección del licenciado Baquiash es una señal, digamos, de hacia la comunidad internacional, hacia los sectores políticos, de decir, vamos a empezar con un buen pie. Ustedes son ambos abogados que estudian constantemente el sistema de justicia. Estudiando el sistema de justicia, se dan cuenta que hay siempre grandes temas que dividen a conservadores de progresistas o a conservadores de no conservadores en cualquier sociedad. En Estados Unidos, por ejemplo, es el tema del aborto, es el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese tipo de temas agrupan o separan a los jueces y a los magistrados. En Guatemala, ¿cuáles son los temas que nos dividen? La justicia por los hechos graves ocurridos, las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra para vencer a la insurgencia, es la propiedad privada en función social. ¿Cuáles son los grandes hechos que dividen aquí a los jueces? Definitivamente es en relación a temas que ya han sido superados en otros países. Uno de ellos es la función del Estado en relación al tema tributario. Ese es un tema fuerte, es un tema que todavía está pendiente en Guatemala. Digamos que los temas que planteas en cuanto al genocidio es otro, por supuesto, pero temas que en otros países se discuten, como el tema del aborto, el tema del matrimonio homosexual, aquí no tiene sentido, porque el Congreso de la República nunca ha tomado. Entonces estamos en un estadio todavía previo. En otros países es porque los congresos ya han tomado la decisión de legalizar, o tema de las drogas, por ejemplo, de desregular, de despenalizar ese tipo de conductas. Entonces, pero la pena de muerte, por ejemplo, no divide a los magistrados en Guatemala. De todos modos, no tiene nada que plantearse, porque el organismo legislativo no ha planteado un debate en relación a la pena de muerte, y la Corte Suprema de Justicia anterior revocó muchísimas sentencias de pena de muerte aplicando criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Temas como antejuicio contra un miembro del Poder Legislativo o del Ejecutivo de alto nivel, por ejemplo. Es que aquí hay cosas distintas. Yo creo que, retomando la pregunta, los mismos temas que dividen a la sociedad guatemalteca dividen a los jueces. No hay diferencia. Es así. Son jueces, los jueces provienen de esta sociedad. El antejuicio y los temas de antejuicio, ahí son otras cosas. Porque ahí podríamos ver, una vez más, se pone a prueba la independencia judicial que tanto se señaló en este proceso. El capital social, cómo genera en torno a esto, quién logró o quién no este tipo de alianzas. Sí. Y es cuando tendrían que inhibirse de conocer estos casos, dependiendo de quiénes sean, dependiendo de las relaciones. Pero un antejuicio no tendría por qué dividir. ¿Y cree usted que van a quedar limadas las asperezas de los sectores que abiertamente pedían la repetición de todo el proceso, que señalaron en general o individualmente magistrados electos? ¿Se supera esa etapa o va a incidir en alguna Yo esperaría de estos sectores que legítimamente están desanimados y descontentos de esta elección, que fueran a buscar soluciones. Ya se vio, ellos están conscientes, creo yo, que no es un problema de ley de comisiones de postulación, sino es un problema del sistema diseñado en la Constitución, que tenemos que discutir, que tenemos que pasar a otros temas, a un fortalecimiento de la carrera judicial, pero un real fortalecimiento en donde el régimen disciplinario, el régimen de evaluación del desempeño sean positivos, o sea, fortalezcan y sean en beneficio de la justicia. Ese optimismo suyo por la Corte Suprema de Justicia se proyecta también hacia la Corte de Apelaciones. Creo que en apelaciones hay personas de carrera judicial, hay personas éticas y probas, conozco varias de ellas, pero también conozco personas que, como planteaba Lorena, han sido señaladas, tuvieron tachas en el proceso de comisiones de postulación. Posiblemente algunas de esas tachas sean fundamentadas. Pero, por decirle algo, si seguimos cuestionando el sistema,
no tiene sentido seguir con un sistema de legalidad. Entonces, porque como el sistema es viciado, digamos, todos los jueces resolverán viciados. Bajo esa premisa, nunca vamos a tener un buen sistema judicial. Ahora tenemos que empezar a evaluar a los jueces y magistrados a partir de sus resoluciones, a partir de mañana, a partir de cómo resuelven los casos, polémicos o no, en el sistema de justicia. Por ejemplo, la carrera judicial no contempla un sistema de evaluación de magistrados de apelaciones, porque el Centro de Defensa de la Constitución presentó una inconstitucionalidad en el año 2004 contra la evaluación de magistrados de apelaciones. Entonces, votaron esa parte del sistema de evaluación. Actualmente no hay un sistema que diga si un magistrado resuelve la mayoría de los casos en tiempo, si resuelve bien, si conoce en forma de derecho las alegaciones de las partes. Todo eso hay que trabajar, todo eso hay que trabajar. En términos generales, una gran debilidad del organismo judicial tiene que ver con el régimen disciplinario. Claro. Y la evaluación del desempeño, porque también la evaluación del desempeño, la función es determinar si se cuenta con las habilidades necesarias para el ejercicio del cargo, si se tienen las capacidades. Y la evaluación del desempeño podría determinar, bueno, si esta persona tiene estas deficiencias, y entonces ahí entraría la Escuela de Estudios Judiciales. Bueno, entonces la escuela tendría que dar toda la formación y capacitación para que esta persona pueda ejercer el cargo, tal y como se necesita. En términos del sistema disciplinario, por ejemplo, en una investigación de ACIES, que fue de las últimas que se desarrollaron, solo el 3% de acusaciones contra los jueces llegaban a una sentencia, solo 3%. Eso está peor todavía que el sistema penal. Hay un mayor rango de impunidad en faltas disciplinarias de jueces que en delitos contra la vida, por ejemplo. Es decir, el tema de impunidad disciplinaria es muy grande en el tema de jueces, y esto es producto del diseño de la carrera judicial, del diseño del Consejo del Poder Judicial, el diseño de los instrumentos de investigación hacia los jueces. Todo eso tenemos que trabajarlo a nivel de legislación ordinaria y también a nivel de reforma constitucional. ¿Queda tiempo para otra pregunta, Jan? Una última pregunta más. ¿Ven ustedes que queda la relación entre la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad? Dado que la resolución de una benefició a esta Corte que asume, y el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia determina directamente el presupuesto de la Corte. ¿Ven ustedes allí qué tipo de situación, con qué tipo de situación empiezan estos magistrados? ¿Ninguna? Bueno, yo creo que la relación entre ellos posiblemente personalmente sea una situación, pero institucionalmente se va a verificar en relación a los fallos. Lamentablemente la Corte de Constitucionalidad se toma en cuenta en el sistema automático como la Corte Celestial, y todo va a parar ahí. Van a revisar todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia que lleguen ahí. Hay una relación que tiene que ser coordinada. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. En las 8:45 estamos listos ya para arrancar con nuestra segunda conversación de la noche. Vamos a hablar ahora sobre el SIDA y una ambiciosa meta que se plantea la Organización de Naciones Unidas con su agencia ONU-SIDA, justamente para combatir a este mal, esta epidemia en todo el globo. La meta consiste en acabar con el virus del SIDA hacia el año 2030. Y hoy nos acompaña Ricardo García, quien es director de la Oficina de ONU-SIDA para Guatemala. Bienvenido, Ricardo, y la pregunta obligada ¿es esa una meta dable? ¿Se puede alcanzar? Muy buenas noches, muchas gracias. Sí, esa es la propuesta de ONU-SIDA a nivel global, y la idea es que si se aceleran los esfuerzos, si se redoblan los esfuerzos, podemos alcanzar para el 2020 unas metas muy ambiciosas pero dables, como usted lo dice, que consisten básicamente en que el 90% de las personas que viven con VIH en el mundo conozcan su diagnóstico. Y de ese 90%, a su vez, el 90% tengan atención médica integral. Y en ese mismo año se esperaría que el último 90% es que las personas que tienen asistencia médica y tratamiento antirretroviral tienen carga viral indetectable, lo que quiere decir que no tienen virus circulantes en su sangre y por lo tanto no transmiten la infección. Si logramos ese 90-90-90 para el 2020, podemos esperar que 10 años después estas metas suban al 95 o 96% cada una de ellas, y eso implicaría una reducción de otro 90%. Se reduciría en un 90% el número de infecciones nuevas anuales en 2030 comparado con 2010. En Latinoamérica es viable en la medida que son epidemias relativamente pequeñas, y si es factible que se dé en África, tiene que ser mucho más factible en los países latinoamericanos. Combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades es el objetivo número 6 de los objetivos del milenio de Naciones Unidas. En el caso de SIDA y VIH esperan que en el 2015 se empiece no solo un estancamiento, sino una reducción de casos. Justo hoy, antes de saber que iba a venir usted con nosotros, leía en un periódico de México
que ha tenido una tendencia a la baja desde el 2009. Casi un 40% de casos menos que hace 5 años. Yo me pregunto si es un escenario parecido al de Guatemala o cuál es la situación que tenemos ahora en función de esa meta que se tiene con el objetivo del milenio. Bueno, en términos de los objetivos del milenio que se rinden cuentas el año entrante, en el 2015, se puede decir que se lograron las metas de aumentar el acceso a tratamiento y de reducir, como usted dice, el número de nuevas infecciones y empezar a controlar la propagación de la epidemia. Del 2010 para acá, las curvas de crecimiento de la epidemia a nivel global se han ido aplanando. Lo que usted leyó en México corresponde efectivamente a una reducción progresiva en el número de infecciones anuales. Guatemala también ha tenido, digamos, logros significativos, pero los desafíos persisten. Deme cifras, ¿cuál es la tasa de crecimiento de infección en Guatemala? Se estima más o menos que en el país viven unas 53.000 personas con VIH. A lo largo de todos los años de epidemia se han reportado más o menos 32.000 casos, incluyendo los casos de mortalidad, que en Guatemala no se han registrado muy bien los casos de mortalidad. 53.000 personas con VIH de una población de entre 14 y 15 millones de habitantes. De mayores de 15 años, básicamente. ¿Eso es mucho o poco en comparación con otros países de la región? Es más o menos, está en el mismo nivel. En Guatemala tiene una prevalencia estimada de 0.6%, o sea, 6 de cada 1.000 guatemaltecos o guatemaltecas mayores de 15 años vivirían con VIH. De los diagnosticados realmente son mucho menos, son más o menos el 30%. En este momento se registran algo más de 16.000 personas recibiendo tratamiento antirretroviral. Y de acuerdo a las estimaciones se necesitaría llegar a 50.000, o sea, multiplicar por 3. Ese es el gran reto de Guatemala. Ese es el desafío. El principal desafío es que se enteren que tienen VIH. Es el primer desafío, acceder a la prueba todas las personas que no se han diagnosticado, y ese es para llegar al primer 90, que actualmente estaría como en un 40%. O sea que lo que hay que hacer en los próximos años es invertir fuertemente en facilitar el acceso a la prueba y obviamente en facilitar el acceso a tratamiento. Hay que también hacer un énfasis particular en la educación para la sexualidad para la población joven. Básicamente Guatemala tiene ese desafío. En el 2008, 21 ministros de Educación y ministros de Salud firmaron en México la declaración biministerial Prevenir con Educación. Ha habido 2 evaluaciones regionales de los avances de los países en su promesa de llevar a las aulas escolares contenidos curriculares en educación para la sexualidad que permitan a los jóvenes y a las muchachas decidir sobre su sexualidad y tener una sexualidad responsable. Guatemala no escapa a una situación crítica de algunos países de la región que muestran poco avance en ese sentido. Y lo cierto es que en los últimos años las nuevas infecciones reportadas en población menor de 24 años, más o menos la mitad corresponde a niñas, mientras que en los países con epidemias concentradas que tienen programas de educación para la sexualidad, las nuevas infecciones en jóvenes no alcanzan esos porcentajes y no afectan tanto a las niñas. Porque lo cierto es que en Latinoamérica las epidemias son concentradas particularmente en hombres que tienen sexo con hombres, en población transgénero, en mujeres trabajadoras sexuales. Pero si vemos que en la población joven... ¿Esa es una realidad para toda América Latina? En general, sí. Si vemos que en la población joven el número de infecciones nuevas va más o menos igual entre hombres y mujeres, quiere decir que hay una falla en términos de que se está dando nuevas infecciones por vía heterosexual. Y ahí hay un desafío que hay que... Solo explíqueme algo. Dice que desde el 2010 se ha estancado o se ha detenido el crecimiento de casos. México tiene 180.000 casos de personas con VIH. Guatemala tenemos un calculado de 53.000. Pero México tiene 120 millones de habitantes y nosotros tenemos 15. ¿Cómo se entiende eso? Guatemala es un país con una alta prevalencia que todavía no entra en esa tendencia mundial de estancamiento. ¿O cuál es nuestra situación actual? La tendencia a la estabilización es general. Guatemala no tiene una gran epidemia. 0.6% de prevalencia, 6 de cada 1.000, es una epidemia concentrada. Técnicamente, cuando las prevalencias, o sea, los porcentajes de población infectada o viven con VIH superan el 1%, se habla de una epidemia que tiende a generalizarse. Es el caso de los países del África subsahariana. Obviamente ya no se espera que ningún país latinoamericano llegue a tener un nivel de epidemia como esos. Pero lo que se espera es que los países aceleren el avance hacia diagnosticar el mayor número posible de personas que viven con VIH para que accedan a tratamiento lo más pronto posible. El paradigma ha cambiado. Tradicionalmente se diagnosticaba a alguien y se le hacía un monitoreo de sus células de la defensa, las famosas CD4, para que cuando bajaban de un nivel específico
se iniciaba el tratamiento. Ahora la tendencia es diagnosticar e iniciar tratamiento. ¿Cuál es la expectativa de vida para una persona con VIH en un país centroamericano? En un país centroamericano la expectativa de vida, si inicias tratamiento, apenas te diagnosticas o lo más pronto posible, te puedes morir de cualquier cosa menos de SIDA. La expectativa de vida supera los 20 años. Es la misma expectativa de vida de cualquier persona que tiene una diabetes controlada. Pero lo importante es el acceso a tratamiento. Pero Ricardo, en un país como Guatemala, con tan poca educación sexual en términos generales, apenas una pequeña élite tiene acceso a esa educación sexual, con tan poco acceso a métodos profilácticos. Otra vez, solo un pequeño grupo de gente tiene acceso a esos medicamentos o a esos tratamientos. ¿Cómo puede pensarse que ya no es un riesgo que se convierta en una epidemia el SIDA? Bueno, la verdad es que Guatemala ha asumido el compromiso de redoblar y fortalecer los avances y los esfuerzos para facilitar el acceso a la prueba. El desafío es muy grande, depende mucho de los gobiernos por venir. La cooperación internacional progresivamente va a ir disminuyendo sus aportes. Actualmente Guatemala tiene recursos internacionales importantes que están enfocados en intervenciones preventivas dirigidas a los grupos más afectados. Pero a la vuelta de 5 años es muy probable que esta ayuda internacional disminuya notoriamente. Progresivamente. ¿Cuándo invertimos? En este momento hay... Bueno, estoy hablando de las intervenciones preventivas, que en este momento hay un proyecto, una subvención del Fondo Mundial para más de 30 millones de dólares para 3 o 4 años. Con relación a tratamiento, ese es otro desafío, el precio de los medicamentos. Guatemala paga más o menos $400 persona año. Cada persona que recibe tratamiento antirretroviral al año vale más o menos $400. Varios países de la región están pagando menos de $200. O sea, aquí hay mucho por hacer. Y eso tiene mucho que ver con la proveeduría, ¿no? Eso tiene que ver con las facilidades que tienen los acuerdos internacionales de comercio para acceder a genéricos. Pero realmente con la actitud del Estado de garantizar pues un bien común para su población. Es una de las posibilidades que tienen los gobiernos, declarar un evento como prioridad en salud pública y permitir la entrada de genéricos y romper de alguna manera las patentes. El Estado de Guatemala no permite la entrada de los genéricos porque teme acabarle parte del negocio a los proveedores de medicamentos. No lo dice usted, lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo, no se preocupe. Pero tenemos el dato de cuánto invierte el Estado para tratamientos de personas con VIH. Realmente, si hacemos la cuenta de los 16.000 personas que están tomando tratamiento y vale $400 persona año, podemos hacer la cuenta. Y la verdad es que los medicamentos de primera línea, el Estado guatemalteco responde por el 80% de los tratamientos. Sí. La cooperación internacional en este momento solo está cubriendo el 20%, básicamente para los esquemas de segunda línea, que son los que se suministran una vez el paciente empieza a hacer resistencia a los tratamientos de primera línea. O sea, la responsabilidad del Estado, hay que reconocerlo, ha ido aumentando. El Ministerio de Salud ha tenido los esfuerzos en aumentar la cobertura de tratamiento. Yo diría que el desafío es más por el lado educativo, y en cuanto a salud se refiere, el principal desafío, o digamos un desafío de algo que puede ser logrado en el corto plazo, es llegar a facilitar el acceso a la prueba a todas las mujeres embarazadas de Guatemala y eliminar la transmisión madre-hijo del VIH. Que ¿Eso todavía es muy importante en Guatemala? Es una meta que están logrando casi todos los países, sí. Desafortunadamente debo responderle que sí, porque en Guatemala el acceso a control prenatal es todavía muy bajo. Las mujeres de las áreas rurales, las poblaciones indígenas, acceden muy difícilmente al control prenatal. Se estima que más o menos el 50 al 60% de las mujeres embarazadas en Guatemala acceden a control prenatal y a parto institucional. Y de ese 50%, solo un poco más de la mitad accede a la prueba. O sea que estamos hablando de menos del 30% de las mujeres embarazadas en Guatemala acceden a la prueba diagnóstica. Y luego los bancos de leche fuera de la capital para que si las diagnostican no tengan que darle leche materna al niño. Pero en este momento están diagnosticando mucho menos del número de niños que deberían diagnosticar, porque si solamente el 30% de las mujeres embarazadas acceden a la prueba, ese 70% de ahí salen, de hecho 300, en 2013 creo que más o menos se diagnosticaron 340 mujeres con VIH embarazadas, de las poco, ¿no? Ricardo, y nacieron 54 niños con VIH. O sea en un año. En un año, es una cifra relativamente reciente. Lo que realmente muestra que no se accedió a todo el esquema. ¿Pudimos haber evitado esos 54 niños cuya madre les transmitió el SIDA? Pues en los países donde los esquemas de prevención se le suministran a la mujer embarazada durante el resto del embarazo y se le hace el seguimiento al niño durante por lo menos los 18 meses iniciales de vida, el porcentaje de transmisión de VIH de madre a hijo ha disminuido a menos del 3%. Claro. En Guatemala se estima mayor del 20%, o por lo menos en el 15%.
ese es un desafío bien grande. Ricardo, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos en ese momento a ofrecerle ya la información de los deportes. Muchas gracias a ustedes. Los deportes son presentados por el nuevo